Hola, Padre Pedro. Soy católico porque estoy firmemente convencido de que es la Iglesia de Cristo. Mi pregunta es, durante la Edad Media se vivió la Inquisición, la hoguera y muchas otras cosas para los no creyentes. Quisiera saber cómo justificaba la Iglesia las muertes causadas por la Inquisición y por la hoguera. Me pregunto si la Santa Madre Iglesia se ha disculpado por estas cosas, si fuera necesario una disculpa. Francisco Salas Camacho, Costa Rica. Francisco, interesantísima tu pregunta y creo que muy pertinente porque mucha gente tiene conceptos totalmente errados de la Inquisición, que hubieron miles y miles y miles de personas que morían y eran torturadas y todo lo demás, y eso no es cierto en absoluto. Quiero que escuchen la afirmación que está haciendo el sacerdote, el cura Pedro Núñez. He escrito literalmente lo que él acaba de decir para analizar si es verdad lo que dice o es mentira. Si está diciendo la verdad a su feligresía o les está engañando, mintiendo y diciendo disparates. Él acaba de decir, cito literalmente lo que usted acaba de escuchar en la última parte. Dice él esto: mucha gente tiene conceptos totalmente errados de la Inquisición, que hubieron miles y miles de personas que morían y eran torturadas y todo lo demás. Y eso no es cierto, eso no es cierto en absoluto. Cierro la cita, ok, acabo de leer textualmente lo que acaba de decir el cura Pedro Núñez, que él dice de que no es cierto, okay, que hubieron miles de muertos, que no es cierto que hubieron multitudes de gente torturada, que no es cierto que hubieron miles de quemados, que eso no es cierto en absoluto, dice este cura. Pues me atrevo a decirle que es un mentiroso, un farsante, un traficante de la verdad. Está diciendo puras barbaridades, mentiras, está engañando a su feligresía. Y claro, con esa voz pues susurrante, pasiva, con ese rostro tan dulce que cautiva con su voz, con sus gestos, por poco derrama una lágrima de emoción, como que qué barbaridad, que hay mucha gente que ha pensado eso de la Inquisición. ¿Cómo es posible que haya gente que haya dicho que torturan mucha gente, que miles son quemados? Eso es totalmente falso. ¿Cómo se han atrevido a decir eso? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede mentir este cura? ¿Cómo puede mentir? Y yo le voy a demostrar. Y usted lo va a comprobar con fuentes como las que acabo de leer en un propio libro católico, en la página 120. Este es un libro católico donde ellos en algunas líneas reconocen pues que fue horroroso lo que hicieron, y eso está en la página 120 de este libro, que se llama Breve Historia de los Papas, que tiene imprimatur y nihil obstat, que significa imprímase y nada se opone de parte de la Iglesia, de la Iglesia Católica, para que se imprima este libro. Significa de que ellos han verificado que es un libro pues católico, es un libro que afirma verdades que ellos no pueden negar. Y ellos dicen literalmente en la página 120, es verdad que fue entonces también cuando la Inquisición levantó su horrible cabeza. Eso dice este libro, que la Inquisición levantó su horrible cabeza. ¿Y cómo es posible que algunos curas mentirosos, ok? Bueno, permítanme decir, bueno, hay un dicho que dice, pues, cara de beato y uñas de gato. Bueno, ese es un refrán, ¿no? Caras de beato y uñas de gato. ¿Por qué? Porque las caras o las voces pueden ser muy engañosas. Y acá este libro sigue diciendo, Inocencio III fue el primero en ordenar el exterminio de los herejes. ¿Qué cosa? Inocencio III. ¿Qué fue Inocencio III? Fue un gobernante, un militar, un comandante, un emperador. No, Inocencio III fue un papa de la Iglesia Católica. Y este papa de la Iglesia Católica ordenó exterminar. ¿Qué significa exterminar? Matar
quitarle la vida a multitud de vidas, asesinar a multitud de vidas. ¿Quién mandó? El Papa Inocencio III. Acá lo dice. Inocencio III fue el primero en ordenar el exterminio. ¿Saben lo que es exterminio? Busquen el diccionario. Matar de forma masiva, quitar la vida a mucha gente. Dice, Inocencio III fue el primero en ordenar el exterminio de los herejes, y Gregorio IX e Inocencio IV prestamente lo siguieron por ese espantoso camino. Entonces, si algunos párrafos no pueden evitar el reconocer que ese fue un espantoso camino, quemar viva gente, mandar el exterminio de vidas humanas, quemar a multitudes, miles, sí, miles fueron quemados por orden de la Iglesia Católica. No me venga usted, el cura Pedro Núñez, a decir semejantes mentiras y disparates, porque la verdad triunfará. La historia ha dejado huellas indelebles, que uno sincero puede conocer la verdad, y la verdad hará libres de seguir escuchando semejantes mentiras y disparates. La Inquisición más conocida, más famosa, tal vez por su estructura, por su rigidez y tal vez por sus juicios, fue la española. La española duró 160 años. 160 años de juicios. En ese transcurso de tiempo, más de 40.000 juicios, perdón, que 40.000, 140.000 juicios se llevaron a cabo. Pero ¿saben ustedes, de esos 140.000 juicios, cuántos realmente murieron como consecuencia de la condena dictada por la Inquisición española? ¿Saben cuántos? 45. En 160 años. Y 45 es demasiado. Esto es increíble. Francamente, de que no puedo creer tamaña mentira. Acaban de escuchar ustedes al cura Pedro Núñez, quien ha afirmado que la Inquisición española duró 160 años. Correcto. Ahora, esa es una barbaridad, ese es un horror cronológico. Permítame decirle con claridad, la Inquisición española ha durado un promedio de 350 años. Entonces, el cura Pedro Núñez ha tenido un pequeño error de unos 200 años, nada más, 200 años. Ahora, permítame contarle acerca de cuál ha sido el contexto histórico, acerca de la cronología del establecimiento de estos tribunales perversos, católicos. Por influencia de Alonso de Ojeda, que era un dominico, pues católico, influenció cuando estuvo en Sevilla, más o menos por el año de 1477, 78, influyó en Isabel de Castilla, la reina de Castilla, católica, y también ¿en qué le influyó este dominico? En que habían judeos conversos que estaban practicando el judaísmo, o sea, en otras palabras, que los llamados cristianos nuevos, que eran judíos convertidos por la fuerza, como se diría, a sangre y fuego, estos judíos asperjados con agua para salvar su vida, y que se habían vuelto católicos gran parte para salvar su vida, otros para tener puestos de trabajo, ascender y una minoría ínfima era realmente por convicción religiosa. La gran mayoría de los judíos que se bautizaban católicos eran absolutamente por salvar sus vidas, a que no los maten, a que no los torturen, los masacren. ¿Quiénes? Pues la Iglesia Católica, por medio de sus predicadores que instigaban al odio y a la muerte contra los que practicaban
las enseñanzas de la Torá, la ley de Moisés. Ahora, Alonso de Ojeda, este dominico, susurró, influenció en Isabel de Castilla de que habían judíos conversos, o sea, estos judíos conversos llamados cristianos nuevos, que estaban, entre comillas, volviendo al judaísmo, ¿verdad? Y que eso es algo intolerable, que no se puede soportar, ¿ok? No se puede soportar, hay que hacer algo. Influenció para que se investigue, se investigó bajo la jurisdicción de Pedro González de Mendoza, arzobispo de Sevilla, ¿ok? Y luego confirmado por el cruel y sanguinario Tomás de Torquemada. Este Tomás de Torquemada, un dominico, confirmó todos estos supuestos crímenes de los herejes que estaban judaizando, ¿verdad? Estaban judaizando. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues le insinuaron, le susurraron, le influenciaron a Isabel que se ponga pues mano dura por medio de la Inquisición, los tribunales estos eclesiásticos, ¿ok? Y es así cuando piden al Papa Sixto IV que establezcan los tribunales inquisitoriales, estos tribunales crueles y miserables, y el Papa da una bula el 1 de septiembre de 1478. La bula se llama Exigit Sinceris Devotionis Affectivus, o sea, con unos conceptos tan profundos, ¿verdad? Y así se apertura, se formaliza, se oficializa de parte de la Iglesia Católica el que en Castilla se comience a establecer los tribunales inquisitoriales para perseguir implacablemente a los judeoconversos al catolicismo. Luego, el primer auto de fe se realiza en Sevilla. Auto de fe es algo así como una procesión horrible en la cual la Iglesia Católica lleva a todos los acusados, y a algunos los mandaron a quemar en el primer auto de fe en Sevilla. El 6 de febrero de 1481 queman vivo a 6 personas, o sea, ya comenzaron a hacer sus fechorías, ¿ok? Media docena de quemados fue en el primer auto de fe en Sevilla, el 6 de febrero de 1481. Luego, el mismo Papa nombra, por medio de una bula realizada el 17 de octubre de 1483, nombra una bula para que se establezca también en el reino de Aragón los tribunales inquisitoriales. Y nombra ¿a quién? A Tomás de Torquemada como inquisidor general, y de ahí lo nombra para que ejerza en Aragón, en Valencia, en Cataluña, y se convierte pues la Inquisición española, ¿ok? En la institución de la intolerancia católica en toda España. No me venga usted, el cura Pedro Núñez, a decir semejantes mentiras y disparates, porque la verdad triunfará. La historia ha dejado huellas indelebles, que uno sincero puede conocer la verdad, y la verdad hará libres de seguir escuchando semejantes mentiras y disparates. La española duró 160 años. 160 años de juicios. En ese transcurso de tiempo, más de 40.000 juicios, perdón, que 40.000, 140.000 juicios
se llevaron a cabo. Pero ¿saben ustedes, de esos 140,000 juicios, cuántos realmente murieron como consecuencia de la condena dictada por la Inquisición española? ¿Saben cuántos? 45. Acaba de decir el cura que la Inquisición española duró 160 años y que solo murieron 45 personas. Eso es totalmente falso. Yo no entiendo cómo puede decir mentiras tan escandalosas cuando cualquier persona puede investigar ligeramente y darse cuenta de que está cometiendo errores horrorosos. La Inquisición española era un tribunal mixto, católico, o sea, pontificio con la corona española, o sea, ambos estaban ahí haciendo una unión con intereses oscuros, miserables. Entonces, ahora voy a explicarle acerca de la mentira horrorosa que ha dicho este cura, Pedro Núñez, que solo murieron 45 personas en España con los tribunales inquisitoriales. Quiero decirle esto, ¿ok? No sean mentirosos, usted, cura, no puede decir semejante mentira. Les menciono esto. El cronista Hernando del Pulgar, que era contemporáneo de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, calculó que hasta 1490, o sea, solo un promedio de 10 años de establecerse la Inquisición había mandado a la hoguera un promedio de 2.000 personas. O sea, un cronista llamado Hernando del Pulgar, un cronista contemporáneo de la época de los reyes de España, de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, él hace un cálculo que en los primeros 10 años de establecerse la Inquisición en España, ya habían mandado a la hoguera 2.000 personas. Entonces, ¿cómo alguien va a poder decir 45 fueron las únicas que murieron? Esto es una mentira totalmente indignante. Algo más. Hay otro investigador llamado Juan Antonio Llorante, quien llegó a ser secretario de la Inquisición española desde 1789 a 1801. Él hace unos cálculos mucho más elevados. Considera de que fueron juzgados por la Inquisición en España más de 341.000 personas, y de las cuales un promedio de 31.000 fueron ejecutadas. Bueno, él hace un cálculo muy distinto, donde afirma que más de 30.000 fueron ejecutados, o sea, eliminados, se les quitó la vida, los asesinaron. Otros investigadores consideran de que probablemente no fue tanto. Ahora, permítame darle otros datos, ¿ok? Para poder aclarar esta mentira tan absurda del cura Pedro Núñez, de afirmar que solo fueron 45 los que murieron. O sea, esa es una barbaridad. A ver, permítame decirle lo siguiente. Hay un investigador llamado Henry Kamen, ¿ok? Quien hace un análisis de 50 años de la Inquisición, desde 1480 hasta 1530, basado en documentos de los autos de fe católicos, y él considera que en esos 50 años, de 1480 a 1530, fueron ejecutadas 2.000 personas. Entonces, algunos pues dan
como Juan Antonio Llorente, dan decenas de miles de ejecuciones. Otros, como Henry Kamen, postulan a que en un promedio de 50 años murieron unas 2.000 personas, pero la Inquisición funcionó un promedio de 350 años. Ahora, hay que aclarar que todos los archivos inquisitoriales de cada tribunal, cada año los remitían a la Suprema, o sea, diríamos a la central de la Inquisición española, pero los informes que existen, o sea, los documentos que existen, solo se pueden analizar desde 1560, en adelante. Entonces hay vacíos de documentos de décadas, especialmente en las primeras décadas donde hubo mayor mortandad, prácticamente los rastros de documentos casi son inexistentes o sencillamente son muy escasos. Pero a pesar de eso, según los cálculos serios, han habido miles de ejecuciones por este horrible tribunal de la Inquisición española, avalada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A ver, les presento otro libro. Este es un libro que se llama La Inquisición Española. La Inquisición Española, escrita por Arthur Stanley Turberville, y él es un investigador que trata de quedar bien con griegos y troyanos, o sea, es la verdad, no se hace mucho problema, pero se aventuró a afirmar algo en la página 70. Yo quiero leerle porque yo trato de hablar con fundamento, y él dice así, se puede señalar, menciona a Pulgar y dice que un tal Zurita estima que antes de 1529 solo en Sevilla habían perecido 4.000. Solo en Sevilla habían perecido 4.000 antes de 1529. Entonces, permítame entonces seguir por medio de la verdad, por medio de fuentes, por medio de la investigación, tapar de alguna manera las mentiras, tapar la boca de tantos mentirosos, de tantos farsantes, de tanto cínico, de tantas falsas enseñanzas que hacen que la gente siga creyendo que la Inquisición no fue lo que fue. La quieren pintar a la Inquisición casi como un club de misericordia, cuando fue un instrumento de intolerancia horroroso de la Iglesia Católica. No me venga usted, el cura Pedro Núñez, a decir semejantes mentiras y disparates, porque la verdad triunfará. La historia ha dejado huellas indelebles, que uno sincero puede conocer la verdad, y la verdad hará libres de seguir escuchando semejantes mentiras y disparates.